Hablaremos esta noche de Arquímedes, nuestro querido amigo. ¿Cómo no? Arquímedes el siciliano, Arquímedes de Siracusa, que nació allá por el 287 antes de Cristo. En aquel tiempo aquello era Grecia. La Magna Graecia le decían. Le dijeron Plutarco escribió en su obra Vidas Paralelas, en realidad no refiriéndose a Arquímedes sino en forma lateral. Creo que estaba escribiendo la vida de Marcelo, el general romano, que invadió Siracusa y la incorporó a Roma, justamente en tiempos en que vivía Arquímedes. Escribió, digo, Plutarco, que Arquímedes estaba emparentado con el tirano Hierón II de Siracusa. Se sabe que un amigo de Arquímedes, llamado Heráclides, escribió una biografía, pero el libro no se conserva, así que no sé para qué me lo dice. Claro. No se sabe nada, en realidad. Es posible que durante su juventud estudiara en Alejandría, pero parece que todos, durante su juventud, estudiaban en Alejandría. Se sabe que murió en el 212 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Cuando las fuerzas romanas, como hemos dicho, enfrentaron a los cartagineses. Entraron con era Marco Claudio Marcelo. Qué lindo, Marcelo siempre me hace gracia. Y bueno, invadieron la ciudad de Siracusa después de un asedio de 2 años de duración. Y Arquímedes se distinguió durante ese asedio, ¿no? Desarrolló armas para la defensa de la ciudad. Ahí están Polibio, el de los ciclos políticos, Plutarco, el de las vidas paralelas, y Tito Livio, el de Se necesita un hombre con cara de infeliz. Describen precisamente su labor en la defensa de la ciudad como ingeniero, desarrollando piezas de artillería, catapultas y en fin, artefactos capaces de mantener a raya al enemigo de un modo tal que finalmente ya ven cómo terminó Sicilia. Sí. Bueno, perteneciendo a Roma primero y a Italia después. Es más, Arquímedes fue asesinado al final del asedio, así que mucha catapulta, pero al final lo liquidaron. Se recuerda el episodio, dicen que estaba Arquímedes escribiendo en la arena, demostrando un teorema, o que anda a saber qué, y un soldado romano, contraviniendo las órdenes del general romano Marcelo, ya nombrado por tercera vez, Marco Claudio, órdenes que consistían en respetar la vida de este matemático, lo mató. Algunos dicen que las últimas palabras de Arquímedes fueron: no me pise los círculos, pero bueno, ¿a quién le puede importar? ¿No? Bueno. Eureka, gritó el soldado que lo encontró. Sí, también. Cicerón describe la tumba de Arquímedes, no la tumba, que él había visitado. Mirá vos, indica que sobre ella se había colocado una esfera inscrita dentro de un cilindro, como una bola dentro de un caño. Claro. Hablando mal y pronto. Arquímedes había probado que el volumen y el área de la esfera son 2/3 de los del cilindro en la que inscriben. Está claro. Sí. La esfera exactamente inscrita en un cilindro. Está muy bien. Bueno, ese se considera un gran descubrimiento de Arquímedes en matemáticas. En general conviene admirarlo por matemático, Arquímedes, me parece a mí. En el año 75 a.C., 137 años después de su muerte, el orador romano Cicerón estaba sirviendo como cuestor en Sicilia y escuchó historias acerca de la tumba de Arquímedes hasta que agarró y fue. Y según parece la limpió. Unas cosas muy tiernas esas, de alguien que va y limpia la tumba. Bueno. Cicerón era hacer cosas también un poco para llamar la atención. Sí, puede ser. Marco Tulio Cicerón, natural de Túsculo, si me permite la expresión. Había nacido en esa ciudad y todos sus amigos se lo recordaban a cada rato. Es más, creo que había nacido en las afueras.
Para colmo, Cicerón quiere decir poroto en buen latín. Sí. Chíquero, es eso. Me da miedo preguntar el gentilicio. O era Catón el de Túsculo, no, era No, Cicerón. era Cicerón. Marco Tulio. Bueno, ¿hasta cuándo, Comunque la Catilina? voce de paciencia nostra, Catilina. Es posible que Arquímedes empleara su principio de flotabilidad, aquel del empuje de abajo para arriba, una cosa que siempre me llamó la atención, para determinar la rectitud de un comerciante. Parece que el tirano de Siracusa se había mandado a hacer una corona de oro. Le dijo a un tipo, haceme una corona de oro. Y el tipo le trajo la corona de oro, pero el tirano empezó a sospechar. Dice, sí, adentro es de fierro, andás a ver. Claro. Pero no la quería destruir tampoco. La única manera de saber si era de hierro era destruir la corona. Bueno. Entonces, le encargó a Arquímedes el problema. ¿Cómo podemos hacer? Muy sencillo, habrá dicho Arquímedes o alguno. Ha dicho, hay que averiguar el peso y el volumen de la corona y fijarse si esta relación corresponde a la del oro. Claro. De haber otro material involucrado, seguramente. Pero ¿cómo tomamos el volumen, cómo calculamos el volumen de una corona que está llena de adornos, de huecos, de cabecitas, de bajo relieve, de alto relieve? Claro. Arquímedes tuvo la idea de sumergirla en un tacho. Supongo que el tacho, agrego yo esta conjetura, el tacho estaría graduado. Entonces metió la corona adentro, subió un par de líneas y después, no sé cómo habrá hecho, no, está bien, la pesó y calculó la relación que Claro, había entre peso, con una balanza. Bueno, nada del otro mundo. Pero Se le ocurrió a él. Sí. No, lo que pasa es que se le ocurrió a él. Sí, primero a él. Y además dio la casualidad de que era fulera la corona. Sí. Lo agarraron al tipo, al otro, me imagino yo, ¿no? Sí. Bien. También por ese momento fue que le ocurrió la famosa historia de haber descubierto el peso específico de un momento para otro. Se metió en la bañera, El principio se le del- ocurrió esa idea y salió corriendo. Salió corriendo Porque desnudo. era más teórico que práctico. Es mentira que se metió en la bañera y vio que el agua subía y pensó, mire, esto desplaza un volumen de agua, etcétera, etcétera, y además yo registro un empuje de abajo para arriba que me parece que me va a sacar de la bañera. No dijo eso. Pero bañándose lo pensó y lo Está bien descubrió en eso. forma teórica, ¿no? Bueno, el caso es que al hacer este descubrimiento fue que gritó lo que usted gritó hace un rato, Eureka, ¿no? Eureka. Que significa, me parece que lo Sí, encontré. lo consigo así una realidad, pero... Sin embargo, la historia de la corona dorada no aparece en los trabajos conocidos de Arquímedes, así que todo lo que le estamos contando es mentira. Una gran parte del trabajo de Arquímedes en el campo de la ingeniería surgió para satisfacer, como se ha dicho, las necesidades de Siracusa, de guerra, etc. El escritor griego Ateneo de Náucratis cuenta que Hierón II le encargó a Arquímedes el diseño de un enorme barco, el Siracusia, que construyó Arquías de Corinto bajo la supervisión de Arquímedes. El barco podía ser usado para viajes lujosos, cargar suministros como barco de guerra, bueno, así como ahora. Finalmente su nombre fue cambiado por el de Alejandría, que es un nombre mucho mejor que Siracusia. Sí. O sea, yo saldría con una dama llamada Alejandría, pero no con una llamada Siracusia. Depende. ¿Qué hace Siracusia? Te presento a mi novia Siracusia. Lo enviaron como regalo al rey Ptolomeo III de Egipto, que no se lo esperaba. Los habrá visto llegar con un barco envuelto Dijo, en ¿qué papel será? de seda. ¿Qué será esto? Se dice que el Siracusia fue el barco más grande de la antigüedad clásica. Según Ateneo, era capaz de cargar a 600 personas, uno de arriba del otro, e incluía entre sus instalaciones jardines decorativos. Qué lindo un jardín en un barco. Un barco, sí. Un gimnasio y un templo dedicado a la diosa Afrodita, por si uno
Sí, estaba... Debido a que un barco de esta envergadura dejaría pasar grandes cantidades de agua a través del casco, el tornillo de Arquímedes supuestamente fue inventado a fin de sacar el agua de la sentina del barco, ¿no? Del fondo. ¿Saben cómo es el tornillo de Arquímedes? Es como un tornillo metido en un caño, igual que estaba la bola esa de recién. Sí. Bueno, pero este es un tornillo. Te lo hace girar y te levanta el agua. Eso es un invento piola, ¿ves? Ocupando, claro. Por eso se llama obra viva, justamente lo que está ahí abajo. Claro. Está cambiando la obra viva y la obra muerta de la nave, ¿no? Bueno, el tornillo lo inventó para sacar el agua del barco, que parece que se pasaba hundiéndose. Bueno, más le digo. El tornillo de Arquímedes, tal como lo describió Marco Vitruvio en los tiempos de Roma, puede haber sido una mejora del tornillo de bombeo que se usaba para irrigar los jardines colgantes de Babilonia. Otros métodos de bombeo eran más viejos, por ejemplo la noria. Claro. Esta rueda con pequeños baldecitos que se iban turnando. ¿No? Bueno. Otros descubrimientos, mira, a ver qué otra cosa. No inventó la palanca, tal como se dice, pero sí escribió la primera explicación rigurosa, explicación de la palanca, y escribió todo, ¿no? Según Papus de Alejandría, debido al trabajo que hizo a este escrito acerca de palancas, fue que comentó: denme un punto de apoyo y moveré el mundo, la famosa otra frase de Arquímedes. Bueno, también se acreditó Artímedes no, era la chica de recién. Mire cómo me acuerdo, ¿eh? Sí, haber aumentado el poder, la precisión de la catapulta. Antes la catapulta no tenía ni poder ni precisión. Era una porquería. Claro, vos le metías, qué sé yo, un pedrusco para arrojar a tus enemigos y caía a 1 metro o te caía encima. Y despacito. Sí. Es el inventor de la balística, de algún modo, ¿no? De algún modo, claro. Los cálculos de artillería se hacen como se calculaban las catapultas. ¿Qué ángulo hay que darle para que llegue más lejos? Respuesta: 45 grados. 45 grados. Napoleón era un gran experto en estas cosas. Sí, pero Napoleón III era el experto, ¿verdad? El que estudió Napoleón balística. III, sí. También inventó el odómetro, que era un aparato que yo nunca he visto, o no sabía que existía en la antigüedad clásica, que era así como un palo con una ruedita, que iba midiendo, dejando caer bolas, iba midiendo las vueltas que daba la rueda, o sea, la distancia. ¿Para qué servía? Respuesta: para medir qué distancia hay desde aquí hasta el pueblo. Claro. Te ibas con el palo ese, decía 2 cuadras. Y aquí tenemos el tema del rayo de calor de Arquímedes. ¿Mito o realidad? Según la tradición, durante el sitio de Siracusa, Arquímedes parece que creó un sistema de espejos que reflejaban la luz solar, concentrándola en los barcos enemigos con la finalidad de incendiarlos. Esto podría ser cierto si no fuera porque yo lo oí de Temístocles en la batalla de Salamina. A mí me dijeron que Temístocles en la batalla de Salamina enfocó unos espejos no eran espejos venecianos, eran seguramente escudos bruñidos. Claro. Bueno, contra la flota persa y le incendió. Y acá se lo adjudican a Arquímedes y encima le desconfian. Bueno, acá dice que Descartes dijo que era imposible incendiar un barco con un espejo o con muchos escudos. Pero se hizo una prueba. En 1973, el científico griego Ioannis Sakas llevó a cabo una prueba que era la siguiente. Hubo 70 espejos, cada uno cubierto con cobre, algo así, para que pareciera un escudo, y con alrededor de 1,5 metros de alto y 1 metro de ancho. Los espejos se dirigieron contra una maqueta de madera enchapada
no sé, con algún metal, de un barco de guerra romano a una distancia de 50 metros y se prendió fuego enseguida. Yo hubiera aprovechado las velas, ¿no? Pero bueno, sí. Está bien. Así que, lo que no quiere decir que sea cierto. No. Bueno, no importa. Bueno, inventó un montón de cosas este tipo. Encontró métodos para hallar raíces cuadradas aproximadas, ¿no? Bueno, no importa. Inventó el sistema de numeración que era distinto al de los griegos, que era completamente no científico. Claro. Era como el sistema de numeración de Ireneo Pune. Bueno, se tuvo que tropezar con todas las cosas que había dicho Platón, que murió unos 60 años antes de nacer él. Por ejemplo, esto de construir las figuras con regla y compás, y si no, no valía. No valía, claro. Pruritos de filósofo. Tomado como quizá era un buen filósofo, pero un matemático mediocre, y sin embargo la antigüedad le dio mucha bolilla, ¿no? El asunto de la regla y el compás. Bueno. Se dice que inventó también el cálculo integral, que es el predecesor del cálculo diferencial primero y infinitesimal después. ¿Cómo es esto? A ver. Más o menos así. Sirve para calcular superficies de círculos, ¿no? A ver si lo sé bien. Entonces, empiezan a cubrir el círculo por fajas. El círculo cubierto por faja finita, mucha. Y así calcular la superficie. Claro, vos me decís, te quedan los angulitos de las fajas. Pero si las fajas son muchas, y muy finitas, muy finitas, lo que te queda es cada vez menos. Claro. Y llevado al extremo, el resultado no solo el resultado, sino el espesor. El espesor escaso de las bandas, para que los espacios sean cada vez más pequeños, se va aproximando a un cálculo real. Después vino Leibniz y todos esos tipos. Y bueno, el asunto progresó. Al final, este muchacho estaba ahí, insisto en este final, siempre cuentan, vinieron los soldados, él estaba tan distraído porque era sabio, porque era aristócrata, y conviene a un aristócrata no hacerse el desentendido, conviene a los sabios vestirse mal. Bueno, todo eso lo cumplía Arquímedes y le costó la vida, evidentemente, ¿no? Sí, cuando uno es así no conviene estar presente en invasiones, por ejemplo. No, justamente cuando el general romano Marcelo invade Sicilia para apropiársela. Sin embargo, la guerra púnica no era entre Grecia y Roma, sino entre, como hemos dicho los otros días, entre Roma y los fenicios. Pero bueno, ya que estaban, lo desalojaron a los griegos de ahí. Mejor dicho, ni siquiera los desalojaron. No, porque los romanos no desalojaban a nadie. Justamente al contrario. Al contrario, los volvían ciudadanos romanos. Se incorporaban. Eso era inclusión, justamente. Estaba pensando que hay un mérito igual. Efectivamente, no es que se estaba bañando Arquímedes y de pronto descubrió lo del volumen, que se expulsaba y que eso. Ahora, todo el mundo se bañaba y nadie pensaba eso, ¿no? Es increíble la cantidad de gente que se baña sin inventar principio alguno. Claro. Lo mismo diremos del gran Isaac Newton, cuando todo el mundo estaba buscando cuál era esa fuerza que comandaba las cosas. Tuvo la suerte de que una manzana se le cayó de a la mano. acostarse bajo un árbol que dejó caer una manzana. Sí, bueno, exactamente. De no ser por eso, etcétera. Estaba pensando que dos de los inventos o tres que le funcionaron a Arquímedes y que le dieron cierta fama fueron, uno el del guinche nada menos, que era para levantar naves enemigas desde la costa y que después permitió desarrollar el principio de la palanca. El otro es el del espolón, que era nada más que hacer barcos con punta, como sacarle punta a un lápiz, pero a un barco. Y el otro, de lo que se aprovechó, era el fuego griego, el llamado fuego griego, que no era otra cosa que... antecesor de la pólvora. Sí, y que un betún que todavía no se sabe muy bien cómo funcionaba, pero quedaba prendido en el agua, lo cual le fue dando cierta fama, como es bastante lógico de pensar algo así. Usted decía que era pensable como matemático. Hoy lo imaginaríamos más como un topólogo,
como estos tipos que trabajan sobre superficies raras como la cinta de medios o el toro, esa especie de caño que se envuelve en sí mismo. Pensaba en Cicerón también y en esta especie de extraña manía por adular aquello que ya había triunfado. Creo que fue uno de los problemas que tuvo Cicerón. Pero volviendo a la anécdota de esto, Alejandro, de la corona de oro, creo que es un problema cuando uno se enfrenta a la necesidad de saber cuando algo es verdadero o cuando la operación es honesta. Porque en realidad la operación no suele estar en los objetos, sino en la persona que regala el objeto. Y en ese caso uno tendría que poder hacer la misma prueba que hizo Arquímedes con la corona, poder hacerla con aquel lugar donde se sustente, donde se aloje, donde se localice la honestidad. Algunos dirán, será el cerebro. En Occidente tendemos a pensar que es más probable que eso se localice, por ejemplo, en una víscera que no es otra que el corazón, en cuyo caso sería bueno tomar a la persona, la dama que uno ama, el artesano al que uno le encargó, y sacarle el corazón y ver en todo caso si pesa lo mismo que la palabra, en cuyo caso podríamos decir ex post mortem, que tenía un corazón de oro. Y Corazón de Oro es el bello balsecito que vamos a escuchar por la orquesta de su autor, Francisco Canaro, la versión clásica de Corazón de Oro.